Colegas, deberíamos estar debatiendo la ley de inversiones primero y después todas estas otras leyes sectoriales. Una ley de inversiones que por supuesto nos va a decir, nos va a poner las reglas del juego, nos va a detallar todas las características para que sepamos el tema de las inversiones y cómo se va a invertir en el país. Deberíamos estar debatiendo primero la ley de inversiones. Sabemos de que hay muchos anteproyectos de ley y esperemos que pronto esté aquí ese proyecto de ley. Así también nos presentan un proyecto de ley que tiene 551 artículos que consideramos va a lograr una desorientación y una desorganización legislativa. Nos sumamos a las palabras de la colega que habló anteriormente, que dijo que tenemos que desglosar este proyecto de ley. Por supuesto que tenemos que desglosar este proyecto de ley. De este proyecto de ley podemos sacar una ley de entidades de intermediación financiera. De este proyecto de ley podemos sacar una ley del Banco de Desarrollo Productivo, del BDP. Podemos sacar también una ley de arrendamiento financiero, el leasing que se incorpora. Podemos sacar una ley de la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Podemos sacar una ley, porque consideramos muy importante, una ley del crédito productivo, y que no esté aquí como un tema más. Otro tema muy importante, podemos sacar una ley del crédito de la vivienda social. Podemos sacar otra ley de protección del ahorrista. Podemos sacar otra ley de la unidad de investigación financiera. Todos esos temas están inmersos acá, ¿no es cierto? Además, aparte, ya tenemos la ley del Banco Público, posteriormente también tendremos que trabajar en la ley del Banco Central de Bolivia. Entonces, 551 artículos es incluso antipedagógico, ¿no es cierto?, pudiendo tener otros temas desglosados y tener una mejor orientación y una mejor organización legislativa. En muchas oportunidades hemos hecho una comparación de lo que consideramos que es el sistema financiero nacional. Nosotros consideramos que el sistema financiero nacional es como el corazón de un ser humano. ¿Qué hace el corazón de un ser humano? Recibe sangre, la oxigena, la procesa y por las arterias las envía a diferentes órganos del cuerpo humano. Para nosotros es eso también el sistema financiero nacional. Recibe los ahorros del público, procesa todo el riesgo crediticio y envía a todos los sectores de la economía boliviana. Entonces, por eso consideramos que este proyecto de ley es tan importante, porque es como el corazón de la economía boliviana. Y ese corazón, por supuesto, tiene que estar debidamente protegido, como está nuestro corazón, qué sé yo, tienen el pecho, las costillas, tienen músculos, tienen muchas cosas que protege el corazón. Y esa protección de este proyecto de ley tiene que estar en que las características más importantes tienen que mencionarse en el proyecto de ley, y no así con un decreto supremo reglamentario posterior. Otro tema de mucha importancia es que nos preocupa la pérdida de independencia sobre el poder político de entidades vitales que manejan la economía boliviana. Uno de ellos es el Banco Central de Bolivia, que como ustedes saben tiene que ver con lo que es política monetaria e inflación. Otra de ellas es la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que tiene que ver con la normativa y supervisión de entidades de intermediación financiera. Ahora, esas dos entidades, tanto el Banco Central de Bolivia como la ASFI, son instituciones totalmente intervenidas y pasan a ser dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no es cierto?, que consideramos que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene un rol importantísimo, que es la política fiscal del país.
¿no? Pero si estos tres actores, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con la política fiscal, Banco Central de Bolivia con política monetaria e inflación y ASFI con lo que tiene que ver con supervisión y regulación del sistema financiero, si trabajaran en equilibrio, si trabajaran de una u otra manera independientemente, tuviésemos una mucho mejor salud financiera de nuestro sistema financiero boliviano. Y aquí es lo que decimos, que cuando no existe equilibrio, cuando no existen los contrapesos, cuando todo lo decide una sola autoridad, se degenera el sistema y creamos una dictadura financiera. A eso nos está llevando este proyecto de ley de servicio financiero. Una pregunta muy importante que nos hacemos siempre, y es, en este caso, ¿por qué estamos trabajando en la legislación de un proyecto de ley de servicio financiero? Y las respuestas pueden ser muchas. Porque la Constitución Política del Estado lo demanda, es correcto, hay que adecuar todas las leyes a la nueva Constitución Política del Estado. Porque es un sector importante, por supuesto, otra respuesta. Porque el Estado tiene que regular, controlar, normar, supervisar y fiscalizar este tema de la intermediación financiera. Pero principalmente, colega, y aquí hacemos énfasis en esta presentación, principalmente tenemos que proteger el ahorro del público, proteger el ahorro de los ciudadanos bolivianos que en este momento están sobrepasando los 13.000 millones de dólares, una cantidad ya muy similar a las reservas internacionales netas. Y es así de que vamos a hablar de los ahorros y comenzar con la definición que hacemos en el proyecto de ley en su anexo. Y dice lo siguiente: ahorro, para efectos de la presente ley, es la parte de los ingresos que no se gasta en el consumo presente, sino que es conservado para el uso futuro y depositado en entidades de intermediación financiera. Eso es el ahorro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos bolivianos? Ahorramos dinero en este momento que tenemos excedente para en el futuro comprar un auto. Ahorramos dinero para en el futuro comprar una casa. Ahorramos dinero para en el futuro nuestros hijos vayan a la universidad. Ahorramos dinero para en el futuro tener una intervención médica, quirúrgica. Ahorramos dinero para en el futuro destinarlo a cualquier fin. Entonces, por eso es tan importante el ahorro y por eso es tan importante la protección del ahorro, que es la protección de los ciudadanos bolivianos que ejercen o que ejercitan esto de guardar un poco de dinero en estas entidades de intermediación financiera para en el futuro ocuparlo para otros fines. Entonces, es por eso que nosotros la observación más importante que tenemos es que existe una desprotección de los ahorristas en este proyecto de ley. Hasta la fecha, como lo dijimos antes, tenemos aproximadamente 13.000 millones de dólares de ahorro de los depositantes bolivianos en el sistema financiero nacional. Y en ninguno de los 551 artículos que se han leído en el transcurso de todo el día, más de 7 o 8 horas, en ninguno de estos 551 artículos del proyecto de ley de servicio financiero se establece lo siguiente, que tiene que ser contundente para generar claridad, para generar certidumbre y generar seguridad. Algo como esto: los ahorros del público, los ahorros de los ciudadanos bolivianos, los ahorros depositados en el sistema financiero nacional son bienes controlados, son bienes normados, son bienes regulados, son bienes supervisados, son bienes fiscalizados y son bienes protegidos por el Estado. Y si estos ahorros no son devueltos por la entidad financiera, serán devueltos por el Estado. Eso es lo que estamos pidiendo, esa es la
orientación que debemos también darle a este proyecto de ley, ¿no es cierto? Ese es el desafío también que planteamos aquí, Presidenta, ese es el desafío que le dejamos al Gobierno Nacional, que lo establezca con esa claridad. Sabemos de que se está creando un fondo de protección del ahorrista. Sabemos de que este fondo máximo va a devolver hasta 70.000 bolivianos o $10.000, ¿no es cierto? Sabemos que además tiene que ser en un proceso de liquidación. ¿Qué pasa si la entidad quiebra? No entra en un proceso de liquidación. ¿Qué pasa si la entidad quiebra? ¿También procede esto? ¿No es cierto? Sabemos también de que el proyecto de ley establece de que tienen que ser depósitos asegurados. Ahora existen seguros, pero los seguros son contra fraude, contra robo, contra otros temas. No son contra devolución por un tema de quiebra o insolvencia o un tema de solución o liquidación de la entidad. Entonces, esa es la claridad que quisiéramos tener, que se establezca de esa forma. Esta es la única forma, consideramos nosotros, para darle seguridad y credibilidad a nuestro sistema financiero nacional. La segunda observación que hacemos es sobre el intervencionismo del Estado en el sistema financiero boliviano. El proyecto de ley que ahora estamos tratando de servicio financiero establece que mediante un decreto supremo reglamentario definirá, primero, a qué tasa de interés prestar; segundo, a quiénes prestar; tercero, cuánto prestar; cuarto, cómo prestar; y quinto, cómo cobrar. El Estado, mediante estos decretos supremos reglamentarios, que aproximadamente son 23, va a intervenir en todo el proceso de evaluación de riesgo crediticio, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, el Estado prácticamente está diciendo en todo este proceso a quiénes prestar, cuánto prestar, cómo prestar, a qué tasa de interés prestar y cómo cobrar. Entonces, más aún ahora, el Estado tiene que hacerse cargo de los depósitos. ¿Por qué? Porque en un futuro puede crear una morosidad mayor y el Estado tendría que hacerse cargo. Por supuesto, si ellos están interviniendo en todo el proceso crediticio que antes lo tenían las entidades de intermediación financiera, que quizás no lo hacían de la mejor manera, correcto, no lo hacían de la mejor manera, pero ahora interviniendo el Estado en todo este proceso crediticio, se tendrá que hacer cargo de los depósitos del público, ¿no? También dice que la ley entrará en vigencia 90 días después de ser promulgada. Hasta entonces tendrían que ser promulgados los 23 decretos supremos reglamentarios. Nos gustaría saber, por su intermedio, Presidenta, al señor Ministro, si estos 23 decretos supremos reglamentarios ya estarían siendo trabajados, ya están prácticamente hechos, porque en 90 días consideramos que es un plazo muy corto para poder trabajar 23 decretos supremos reglamentarios. Y para terminar, colegas, como conclusión, podemos decir de que el proyecto de ley de servicios financieros no está orientado a transformar, apoyar, fomentar, impulsar o revolucionar el desarrollo del sistema financiero boliviano o el desarrollo de la economía boliviana. Por todo lo expuesto, Presidenta, manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de servicios financieros. Muchas gracias. Gracias.